Sabemos que conociendo lo ajeno, uno se enriquece y solamente a través del conocimiento y la experiencia se da pie a la creación de vínculos duraderos y profundos. Esta es la base de nuestro proyecto. Nos fundamentamos en el descubrimiento mutuo a un nivel más amplio, relacionado con las raíces de cada uno y proponiendo un bienestar convivencial con lo ajeno que lo hace más cercano. Este proyecto se originó a base de esta relación desde hace muchos años, tras varios encuentros artísticos entre personas inmigrantes y españoles, bailarines, músicos, poetas, antropólogos, etc., donde surgió la idea de buscar lo común y lo diferente en las culturas de España y Bulgaria. Como consecuencia de estos, se hicieron varias iniciativas basadas principalmente al intercambio folclórico, en los cuales personas de diferente origen y nacionalidad estaban haciendo algo conjunto y común. El eje principal de nuestro proyecto es el descubrimiento de estos orígenes, cómo, cuándo, dónde se genera la cultura, la búlgara y la española, el conocimiento de los lazos y los vínculos entre ellas con el fin de encontrar estas similitudes, los puntos comunes, los puntos de encuentro de estos orígenes, para que así sacar resultados y conclusiones de las similitudes entre nosotros, con el fin de establecer un vínculo profundo y duradero en el tiempo. Por otra parte, a través de ese conocimiento, pretendemos una plena integración del colectivo inmigrante y hacernos más visibles en la sociedad de acogida, porque, aunque seamos diferentes, somos iguales. ¿Cómo vamos a hacer nuestro viaje? Impulsar el acercamiento entre los pueblos búlgaro y español, sensibilizando y dando a conocer sus similitudes culturales, que son mayoritariamente desconocidos a través del conocimiento de diferentes áreas como la historia, la geografía, la cultura, la gastronomía, el folclore, la música y mucho más. Vamos a intentar demostrar el objetivo de nuestro proyecto buscando estas similitudes y diferencias en la cultura búlgara y española. Y para ello, como ya hemos comentado, vamos a pasar por diferentes áreas donde vamos buscando y descubrir estas similitudes y diferencias, ¿no? Y para ello contamos con personas, con varios invitados, amigos y colaboradores, expertos y profesionales en el ámbito folclórico, en el ámbito gastronómico, en el ámbito musical. Nuestro viaje empezará por varias áreas de descubrimiento. Por ejemplo, si cogemos las playas de Bulgaria, vamos a ver que casi no hay diferencia con las playas de España. Aunque tenemos un territorio geográfico diferente, aquí vemos que la arena, el mar, la naturaleza, el verde de las playas españolas y búlgaras son idénticas. Sí que se notan algunas diferencias. Por ejemplo, en Bulgaria no tenemos playas de palmas, de palmeras, pero independientemente de eso, parece tan igual que en un momento, si te fijas, no puedes saber si estás en España o estás en Bulgaria. Por otra parte, si hablamos de la geografía, si hablamos de la vida cotidiana de la gente, pues también podemos ver estas similitudes y estas igualdades. Las casas de Bulgaria metidas en el medio del bosque, en la naturaleza, de una forma pintada y detallada, que se parece mucho a la parte del norte de España. Estas casas, por ejemplo, de Asturias, por lo visto, están basadas a la piedra, a los tejados hechos casi como en Bulgaria. La apariencia de las casas, el diseño de las casas casi no tiene diferencia. Otras similitudes, por ejemplo, en la geografía.
Pues aquí lo tenemos, las montañas de Bulgaria, unos ejemplos de la montaña Pirin, por ejemplo, Rila. No hay nada diferente de las montañas del norte de España. La misma naturaleza, la misma imagen. Además, en los fenómenos que se han visto en Bulgaria también aparecen aquí. Por ejemplo, en el mismo nivel geográfico, se encuentra flora y fauna idéntica tanto en Bulgaria como en España. Así que esperemos que este viaje va a ser interesante, va a ser útil y va a ser un recuerdo de unión entre Bulgaria y España. Bueno, pues estamos aquí con José Escudero, un gran amigo nuestro de la Asociación Rodina, con el que hemos colaborado en muchos proyectos, hemos cantado, hemos bailado juntos, sí, hemos tocado juntos. Así que tenemos el placer de tenerle aquí como participante en nuestro proyecto llamado Buscando Raíces, donde el fin principal es hacer y buscar las similitudes y las diferencias entre la cultura búlgara y la cultura española. José, aparte de ser un gran músico, es un animador sociocultural y también autor de muchos libros didácticos. Pero bueno, aquí estamos para que nos cuente un poco de su experiencia como un conocedor de la música búlgara y la música española, empezando, por ejemplo, con los instrumentos. A ver qué nos cuentas. Vale, muy bien. Pues hay algunas cosas muy curiosas, a veces producto de la casualidad y otras veces que no, entre lo que yo observo de la música búlgara y la música española. Por ejemplo, si me dices, hablamos de instrumentos, pues instrumentos pastoriles como la gadulka, ¿vale? Que es como una especie de violín con unas cuerdas simpáticas, tienen una cierta equivalencia aquí con el sonido, porque a mí me lo han dicho los búlgaros, pero suena la gadulka o parece, ¿no? Y es el rabel, ¿no? Este rabel, por ejemplo, este es un rabel cántabro, pero es muy parecido a los rabeles castellanos, típico de pueblos de pastores y casi un fósil de la Edad Media, ¿vale? Con una, dos o tres cuerdas, tiene tres cuerdas, ¿vale? Mira, por ejemplo, sencillamente para ilustrar un poquito sonoramente cómo suena una melodía búlgara tocada con un rabel, sí, ¿vale? Esta es una melodía muy arcaica búlgara que grabamos nosotros, que cogimos nosotros de una fuente etnográfica, que tú la conoces porque la hemos metido en un disco de Bonaval. Hemos llamado Danza del Mar, no me acuerdo el nombre en búlgaro, pero no estaba grabada por ningún grupo profesional, más que un acordeonista aficionado y una grabación etnográfica. Es un sonido. Qué bien, es de verdad como que estás escuchando una gadulka, aunque el cuerpo del instrumento en sí no parece mucho, pero la sonorización porque sí. Son instrumentos que se tocan con bordones y con cuerdas, vienen a ser no simpáticas, pero casi. Este caso es siempre se toca con un bordón, entonces tiene ese sonido así envolvente, que está como entre la zanfona y eso tiene en común con la gadulka. Otros instrumentos, no es casualidad, sino que en Bulgaria en España se tocan gaitas, claro, se tocan en Galicia, en Asturias son las más conocidas, pero se ha tocado en el Pirineo, hasta en Cataluña, Sac del Gemex y en Baleares, que son menos conocidas.
fue un instrumento típicamente medieval. En Bulgaria tenéis una gaita, la gaida, la famosa gaida, que es un instrumento nacional de toda Bulgaria, aunque se toca especialmente en algunas regiones. Esto, imagino, es una gaita búlgara. Esto es una gaida, claro, una gaida. Una gaita. Gaida, yo le llamo gaida, como debe ser, ¿no? Gaita. Y esto, pues, pertenece a las gaitas orientales, ¿vale? Entonces, las gaitas españolas son gaitas occidentales. Hay dos familias. Las gaitas orientales, que son Norte de África, porque hay gaitas en Túnez, en Egipto y en Oriente Medio. Y ya luego Bulgaria, Bielorrusia e incluso Polonia, ¿vale? Esas es una familia. Y otra familia, las gaitas occidentales. Diferencia fundamental. Las gaitas orientales, como la búlgara, que es la gaita más completa que existe, porque es totalmente cromática, o sea, todos los tonos, semitonos, y es riquísima, sí. Es de lengüeta simple, o sea, que tiene una lengüeta simple, como le pasa, por ejemplo, al clarinete. Mientras que la gaita gallega es en lengüeta doble. El sonido, este es un sonido como más gordo, menos, voy a decir, hiriente, y... bueno, es un sonido particular de lengüeta simple. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que vean los que no la conocen el instrumento. Esto es una gaita. Por ejemplo, la gaita gallega, que es la gaita más conocida en España, ya digo que hay varias, pertenece a estas gaitas occidentales, que son comunes con las francesas y con otros sitios, y tiene lengüeta doble, o sea, es un sonido más hiriente, más potente, menos grave, más... bueno, lo vais a ver. En este caso, los búlgaros que no estén familiarizados con la gaita gallega. No. Porque los españoles generalmente sí. Para poner un par de ejemplos. Hay más cosas, hay aerófonos, obviamente, ya en música popular el acordeón está muy extendido en Bulgaria y también en España, obviamente son instrumentos ya del siglo XIX. Hay un instrumento, el cabal, que no tiene embocadura, que no hay parecido en España, ¿vale? Directamente, pero nos encantan los españoles porque tienen unas posibilidades impresionantes, los que lo conocen se quedan enamorados, sí. Están emparentados con el ney del norte de África, es un instrumento que invita a la meditación y que es muy rico, no lo tenemos, pero eso es lo que te puedo decir, ¿sabes? El cabal es el instrumento de Orfeo. Sí. Toda la mitología tracia, eslava, pues ajá, habla de este músico famoso, ¿no? Que vivía en las tierras búlgaras y que tocaba cabal precisamente. Y yo me acuerdo en el folclore nuestro, muchas veces hablando de la naturaleza, hablando de los músicos, pues como que la imagen que tenemos es una persona tocando cabal. Así que la verdad que es uno de los instrumentos que podemos decir que nos identifica como, claro, como pueblo, ¿no? Bueno, y aparte de los instrumentos... aquí sería, perdona, un pastor tocando un caramillo, una flauta simple o una pequeña gaita. Aquí gaita, la palabra gaita se usa para... Sí, que las similitudes, por supuesto, aunque es un instrumento diferente, sí que las podemos encontrar. Sí, no con ese instrumento, pero con un aerófono, una flauta, es un instrumento universal, sí. Sí. Aparte de los instrumentos, sí que hemos tocado muchos temas trabajando juntos, el tema de los ritmos, la música, los bailes y todas estas melodías, digamos que tienen este sabor oriental, occidental, pero al mismo tiempo unos ritmos muy diferentes o muy cercanos. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Sí, pues que es muy interesante eso, porque precisamente en toda la zona de los Balcanes se da una fusión, no solo Bulgaria, pero Bulgaria es una música riquísima, de lo más rico que hay,
entre el occidental y el oriental, las escalas, ¿vale? Entonces, y ya fue Bela Bartók, el húngaro, ¿vale? Que hizo trabajo de campo por Rumania y por zonas también, que no me parece, de Bulgaria, sí. Y descubrió los ritmos quebrados, los ritmos que él llamó aksak, ritmos quebrados. Esto existe también en España, hasta es muy frecuente, ¿vale? Los ritmos están, por ejemplo, en 7, no están en 3 ni en 2, están en 7, en 5, por ejemplo, la Kopanitsa, que está en 11, si no es 11, la Ratzenitsa en 7, y esto en España es muy normal. O sea, por ejemplo, en España, en Castilla, se toca muchas veces en quebrado. Por ejemplo, a ver, andaba yo eclipsado con la... Empezamos. Andaba yo eclipsado con la cigüeña que venía de batallar con la culebra, como la picotea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena. Pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena. Pues, esto es un ritmo en 5, que muy parecido a nuestra Ratzenitsa, por ejemplo. Por ejemplo, que... esta Ratzenitsa es... Sí. Y también es un 7. O con el primer primer compás alargado, sí. Entonces, hay dos cosas. La rítmica quebrada, que es muy frecuente, tanto allá como acá, que muchas veces se desconoce. Es más conocida en los Balcanes, pero curiosamente en el folclore español no se trabaja tanto, pero que es muy presente. Era la forma natural, hasta es una forma como natural de cantar en la sierra de Guadarrama, en Segovia y en muchos sitios de Castilla. Y no solo en la zona de Salamanca, que es lo más conocido, por cierto, que son los charradas y otros ritmos. Y después en las melodías, ¿qué ocurre? Pues Bela Bartók te decía que tiene que fue es el padre de la etnomusicología, se considera así, el músico clásico Bela Bartók, pero el que empezó a recoger con Kodály todas estas músicas. Sí. Él ya empezó a ver que no casaban las cosas, no casaban con la escala temperada, no casaban con las escalas clásicas. Sí. Y empezó a poner rayitas, estos símbolos de que nota un poquito más alta, es decir, a grabarlo como era. Y, muy importante, empezó a considerar que los cantantes populares no cantaban mal, sino que eran así las músicas. Porque hasta el siglo XIX, incluido por mucha gente, sencillamente es que el músico se estaba equivocando. Un ejemplo de una melodía española, para que veas una melodía normal, una melodía, en este caso es un villancico de Extremadura, por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo que se nota, ¿no? Sí. Se nota un poco la cadencia árabe, ¿no? Bueno, y hablando de melodías, yo me acuerdo que hicimos un proyecto conjunto, que montamos una coreografía con nuestro grupo de danza sobre una música del disco del grupo Naval que tenéis, una música mediterránea. Sí. ¿Nos puedes tocar una piecita de una danza que hemos bailado y llamamos la danza de la luz, la danza de... Sí, que tenía un ritmo que se acerca a Macedonia, a la montaña Pirin, o sea, un ritmo muy, muy bonito. Sí, en 7, sí, es esto, por ejemplo, mira.
Esta, Bueno, ¿verdad? Por pues ejemplo, ¿no? una melodía que perfectamente se adapta al ritmo, al paso de los bailes típicos de la región de Pirin, que nosotros, escuchando esta música y conociendo esta música, directamente montamos nuestro baile sin ningún Sí, problema. es que es de música, es de allí realmente, Es de ahí. originariamente, ¿vale? Ujú. Sí, 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 o sea que... Y esto se ha tocado, por cierto, con una flauta del siglo XIX, ¿vale? Estas son las flautas que se tocaban en las bandas españolas. Sí, que tiene un sonido que se Muy acerca cálido. al cabal, muy, Sí, claro, muy es porque bonito. es madera y tal, ¿no? Sí. Estamos aquí para hablar sobre un proyecto promovido de la Asociación Búlgara Rodina de Segovia y de la Asociación Búlgara Stara Planina de Valladolid, llamado Buscando Raíces. Os voy a presentar a Daniel Vallejo, un amigo nuestro y colaborador de la asociación, y Rumiana Nacheva, coreógrafa de los grupos de baile folclórico de nuestra asociación. Y mi primera pregunta será hacia Dani, que nos va a contar sobre la música y los instrumentos musicales. Dani, tú que eres músico y has estado en Bulgaria, cuéntanos sobre tus impresiones sobre la tema. Pues digamos que en todos los países, sobre todo además del Mediterráneo, y además en concreto estos dos, Bulgaria y España, que han tenido influencia árabe, o Bulgaria que estuvo bajo el Imperio Otomano y aquí también que hubo ocupación musulmana, ¿verdad? Pues muchos instrumentos que hoy en día son tradicionales aquí vienen de instrumentos de la tradición árabe, como puede ser lo que aquí en Castilla llamamos la dulzaina y en Bulgaria la zurna, ¿sí? Son instrumentos muy parecidos y se utilizan también para danza, son instrumentos de viento con lengüeta doble y que han evolucionado de manera diferente, pero que realmente son bastante parecidos. Luego también una tradición muy mediterránea que viene de los instrumentos de cuerda árabes, como el laúd árabe, pues aquí evolucionó en la guitarra y evolucionó en los laúdes españoles y la bandurria, que tienen cuerdas dobles, y luego en los Balcanes, en Italia, se encuentran pues hay muchas mandolinas, que es prácticamente el mismo instrumento, y luego en Bulgaria la tambura, que es, al fin y al cabo, luego en los Balcanes se ha diversificado mucho más, hay un montón de instrumentos de cuerda, luego que decía, hay un montón como el buzuki, y todo esto viene de lo mismo, todo esto viene de los laúdes árabes, y en España evolucionó de una manera, en Bulgaria evolucionó de otra, y luego, como hablabas antes, la berbuka. Bueno, es un instrumento muy tradicional de Bulgaria, que sobre todo en una zona folclórica que se llama Dobruja. La berbuka es un instrumento con cuerdas de cabello de caballos, que se toca con un arco, y es muy típico de Bulgaria. No sé si lo hay en otros países, pero con la berbuka se hacen las bodas, hasta los funerarios en Bulgaria, en unas zonas que ¿cómo decirlo? Muertos o difuntos se despiden con la música de Gadulka o del cabal en algunos pueblos, que es una cosa muy de Bulgaria, que yo no conozco otro sitio donde mandan los muertos con música. Lo que nos queda comentar es el canto. Yo sé que tú cantas también y sí que hemos cantado juntos. Me contabas hace tiempo de unas canciones que han nacido, si no me equivoco, en la región de Sofía, en la época de los sefardíes y todo eso. Algo que como que nosotros no vemos que es tan típico de Bulgaria, pero realmente su origen es de ahí. Sí, te cuento. Eso es parte de la diáspora sefardí, o sea, los judíos expulsados en 1492 de España.
fueron hacia Marruecos, hacia Turquía, hacia lo que era entonces el Imperio Otomano, Grecia, ¿vale? Rodas, Salónica, y Sofía era una de las zonas donde habitaron. Esta gente se llevó su lengua y romances, y se llevó músicas, y se llevó tal. Y su lengua. La mantuvieron viva. De hecho, he conocido a alguna investigadora, Susana Wetschatz, y a otros investigadores, José Manuel Fraile y otros, que han trabajado mucho sobre esto. Mira, por ejemplo, es una de las mejores, Susana Wetschatz, una de las mejores en esto, una israelí, y tiene mucha música de Sofía. ¿Ah, sí? Grabado a gente de Sofía, gente emigrada de Sofía a Israel, sí. En este caso. Y han recopilado la música que se tocaba en el entorno familiar. Muchos búlgaros no saben de esto porque era una música, casi la lengua se circunscribía al ámbito familiar, ¿vale? Sí. Y por supuesto estoy seguro que en su momento, incluso con el régimen comunista y demás, no creo que esto saliese a ningún lado, ¿no? Porque no era... Entonces hay todo un corpus de canciones en castellano que se cantaban en Sofía. Si quieres te hago una prueba para que veas. Sí, ¿vale? Sería interesante. Pues por ejemplo, además hay una cosa muy interesante. Teniendo en Bulgaria música que se canta en castellano. Español, sí, pero además no son 4 canciones, es un corpus de canciones. Sí. El interés que algunas de estas músicas están recopiladas en ritmos también quebrados como los que se hacen en Bulgaria. Es decir, estos judíos antiguos de España, hijos de hijos de hijos, porque son generaciones que mantuvieron su lengua 500 años, sí, tocaban a veces inspirados lógicamente por las melodías locales. Sí. Y por los ritmos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy qué casas tan hermosas para que bailen las novias para bodas. Para las bodas las mis señoras, ay la 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 la. Te lo voy a tocar para que veas, con el Ravel, por ejemplo. O con el panderito, voy a tocar con el panderito. El ritmo ya verás cómo te suena, porque es un ritmo que en Bulgaria va a ser como frecuente, el ritmo quebrado de nuevo. Ay, qué casas tan hermosas, ay, qué casas tan hermosas para que bailen las novias, para bodas, las mis señoras, ay la la la, la 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 la, era la 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 la, era la 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 la, la 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 la, la 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 la, era la 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 la, era la 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 la, la 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 la. Ay, qué casas tan hermosas, ay, qué casas tan hermosas para que bailen las novias, para bodas, las mis señoras, ay la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Es perfectamente es el ritmo de una copaniza y justo la zona de Sofía, la región Shopski, que se caracteriza tanto con este baile, ¿no? Con este ritmo. Exacto. Pues eso, fíjate, y hay un montón, nosotros teníamos tocadas algunas que son canciones infantiles, hay todo un o sea que perfectamente podemos bailar una copaniza cantando en castellano, ¿verdad? Perfectamente, y además copaniza exactamente, sí, muy parecido. Y algunas otras que están en castellano y que realmente no eran para bailar, hay coplas rituales, hay coplas de niños, del ciclo de la vida, estas de bodas, ¿vale? Son canciones para ciclos de la vida. Pues eso es fundamental que estábamos buscando durante todos estos años y de donde surgió la idea de este proyecto, ¿no? De comparar y de ver qué cercanos y al mismo tiempo qué diferentes son nuestros ritmos, nuestra música, nuestro folclore, y que cada uno por su parte tiene su riqueza, pero en un momento como que podemos decir que es igual, ¿no? Que somos lo mismo y que escuchamos lo mismo y sentimos lo mismo. Nos entendemos mucho, y en la música es el lenguaje universal, recuérdalo. Entonces cuando nosotros cuando el público español oye una copanizza, que nosotros lo hemos tocado mucho en vivo, que lo tocábamos, se emociona. Es el ritmo trepidante, es decir, se emociona, aunque le suene extraño, pero lo entiende, es decir, hay algo ahí que no puedes no saber bailarlo, igual nosotros. No sabes bailarlo, pero es el lenguaje universal y sabes que es frenético, sabes que es tal, es decir, que es un lenguaje, no hace falta que nos entendamos con la letra, nos podemos... Igual nosotros escuchando una jota, sea segoviana, sea una jota, como que empezamos a bailar una recheniza, o sea, el paso
el movimiento, las manos y todo Claro. eso es tan cercano y tan identificado Claro. con nuestra Rachenitsa que muchas veces yo digo que la Rachenitsa búlgara es la jota búlgara. Sí, hay alguna similitud ahí, ¿no? La J es un 3, pero como tiene una pequeña síncopa, Sí. se parecen algo tiene puntitos que lo reconocéis como que, uy, es total. Sí. Y sí, claro que sí. Bueno, y Una cosa buena que tenéis los búlgaros, perdona, que no lo quiero dejar de decir, es que no le tenéis corte a bailar, miedo a bailar, bailáis todos. En España, en la Castilla, hasta aquí en Segovia, si hay un grupo de baile, están unos cuantos bailando, ahora cada vez más hay jóvenes bailando, pero sobre todo una mayoría mirando. En una fiesta búlgara bailan todos. Todos. Es decir, eso me gustaría decir. Me gustaría que en España y en Castilla tenemos que perder el miedo. Pasa lo mismo en Galicia con las muñeiras, hay Sí. gente que baila bien y luego muchos mirando. En Bulgaria me encanta que sin saber el baile, porque muchos veo que no lo saben y dan traspiés, da igual, toda la comunidad baila. el ritmo. Baila. Es decir, que sería muy interesante recuperar esa idea que tenéis vosotros viva de bailar cualquier ritmo sin problemas, sea lo complejo que sea. Aquí, si no bailas bien la jota, no te pones a bailar. Eso es un problema. Tenemos que bailarla, sepamos lo que sepamos. Hay que un poco quitarse esta vergüenza que tenemos los españoles y los castellanos a bailar. Y bueno, no digo solo castellanos porque os pasa en muchísimos Sí. sitios, pero hay que acostumbrarse a hacerlo más. Es más fácil todo, ¿no? Y eso me encanta. Me gustó mucho la primera vez que empecé a verlo. Dijo, ya, que bailan todos. No se queda nadie sin entrar en las ruedas de baile. Ni un niño, ni Sí. una persona mayor. Todos. Cuando digo todos es 300 personas. Había una fiesta, 300 bailando. No había uno fuera. Y eso me gustaría que lo copiásemos, que os copiásemos. Bueno, y para completar, digamos, el tema de la música, del folclore, de los instrumentos, y yo, sin ser profesional en este ámbito, muchas veces he pensado que tanto la música folclórica como la música, la que digamos no folclórica, tiene sus similitudes y sus diferencias a la vez. Por ejemplo, cogiendo la música oriental de Bulgaria, lo que se baila, sobre todo ahora los jóvenes, la pop folk, llamado pop Sí. folk, y estos ritmos orientales donde se baila con pecho, con cadera, pues lo que quiere transmitir esta música y lo que nos transmite es la sensualidad, es la cercanía, es el amor, es el enamoramiento de los jóvenes, que lo tenemos también en el folclore, pero como que muy presente en el baile oriental, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, yo veo muchas similitudes con la música flamenca, con la sevillana, con estos otros ritmos de la música española, ¿no? Que transmiten lo mismo. El flamenco lo que transmite es este amor y esta sensualidad y este querer entre el hombre y la mujer, ¿no? Pues, ¿qué nos cuentas un poquito de esto? Hombre, eso tendría que pensarlo un poquito, pero que sí, que hay... que es vuelta a lo mismo, a la idea que hemos hablado antes. Es decir, estamos hablando de la música oriental allí, que hay en pop y demás, y en flamenco pues triunfa siempre. Aquí han triunfado grupos de flamenco fusión. El primero, el gran maestro Paco de Lucía, hacía fusión continuamente. Él trajo de Perú además añadía instrumentos, además es todo muy internacional. Paco de Lucía trajo con su quinteto el cajón flamenco a España en los años 80, comienzos de los 80, si no mal no recuerdo. Y para los españoles el cajón flamenco ya es algo de toda la vida. Yo he hecho esta pregunta y hay mucha gente que me dice, pues, de toda la vida, los gitanos, pues no, es de anteayer. Pero es que es muy fácil cuando alguien con criterio, cuando está tocando bien, meta otras cosas y funcionan en su propia música. Y entonces, pues eso, en flamenco están haciendo cosas. De hecho, el flamenco es casi la única música popular, en mi opinión, viva en España, donde se está creando, donde se está desarrollando ahora. Podemos decir que las voces búlgaras y el canto a capella en este caso, que ha rodado por el mundo, también es el único, ¿no? O el canto gregoriano, si Claro. entramos más profundamente, que esta voz, digamos, de la montaña Rudopio, de la montaña Strange, y estas canciones únicas por sí mismo, pues son totalmente diferentes y distintas que el canto flamenco, que también por sí mismo es tan diferente. Sí. Es que las voces, ese proyecto Voces Búlgaras, ¿no?, que hubo en su momento, pero es que realmente los grupos que cantan con esas afinaciones increíbles, esos acordes tradicionales y
pues eso encanta. Yo he visto grupos búlgaros aquí en Segovia mismo y en Madrid, y bueno, emociona muchísimo, emociona como en Bulgaria. No se entiende la letra, pero da igual, insisto, es el lenguaje internacional, como igual que el flamenco emociona en Bulgaria y emociona en Japón. Hay cosas, cuando las cosas están basadas y ancladas en tierra, yo lo que toco son instrumentos de tierra, sí. Yo creo que siempre acaba gustando, ¿sabes? Siempre acaba gustando, eso está muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación, ha sido un gran placer, y para acabar podemos decir que aunque seamos diferentes, somos iguales. Muy bien. Bueno, estamos aquí con Dani Ayuso, que ha decidido, por lo que estamos agradecidos, de colaborar en nuestro proyecto, donde buscamos las similitudes y las diferencias entre la cultura búlgara y la cultura española. Lo hemos llamado Buscando Raíces porque a lo largo de los años que yo vivo en España, he visto que hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias en lo que es historia, geografía, folclore, música, trajes, bailes y todas estas costumbres que tenemos. Entonces, me gustaría mucho, Dani, bienvenido. Muchísimas gracias. Que no te presentes y nos cuentas un poco de todo esto, de lo que es nuestra idea y nuestro objetivo del proyecto. Pues mira, Mesalina, primero agradeceros que hayáis contado con mi participación. Yo me llamo Daniel Peces Ayuso, sí, soy una persona que me dedico en cuerpo y alma a la investigación, sobre todo a la transmisión de la cultura tradicional en todos los aspectos. Verán ustedes que tenemos una mesa repleta, sobrecargada de elementos precisamente de los que vamos a hablar. Pero antes me gustaría comentar algo que para mí es fundamental, porque independientemente del tema que nos lleva a reunirnos esta tarde con todos ustedes, que es la similitud y la diferencia, para mí más similitud que diferencia, entre la cultura búlgara y la cultura española, hay algo que está por encima de ello, que es la calidad humana. Quiero decir, aquellas culturas que se desarrollan en un ambiente montañés, o un ambiente al lado de la costa del río, o aquellas culturas que se desarrollan en valles fértiles de grandes ríos, siempre tienen cosas en común, porque tienen a su disposición una serie de elementos de los que disponer y también una condición climática y geológica que hace que tengan que buscar las mismas respuestas para problemas similares. Quiero decir, una gente que está en la montaña aislada, sea de donde sea, siempre va a tener un vínculo en común con gente que esté en la montaña, estén donde estén. Pero en nuestro caso yo creo que, fíjate, parece que estamos lejanos en la historia, pero en nuestra historia hay una historia muy común, que es la historia antigua, ¿no? Ahí están los tracios, ahí están los íberos, ahí están, que son culturas que tenemos un concepto de ellas como culturas que estaban estancadas en lugares, pero gracias a las nuevas investigaciones arqueológicas y nuevos estudios se ha demostrado que no, que realmente son culturas que han estado en contacto y que se han estado transmitiendo conocimientos. De hecho, si ustedes observan la maravilla que tenemos aquí, que son reproducciones, pero reproducciones hechas con muy buen gusto, verán que podrían pertenecer a cualquier cultura, incluso a la bretona. Yo veo muchas espirales que son elementos orientalizantes, que vienen mucho más allá incluso de nuestras propias culturas españolas o búlgaras. Bordados que tienen un origen hindú, que tienen un origen griego. Yo les recomendaría, por ejemplo, pues que se documentaran. Yo tengo un gran amigo, mi amigo José Luis Sánchez, de Navalcán, Toledo, que ha escrito un libro increíble sobre bordado, y hablando con Mesalina y viéndolas, es que son exactamente los mismos tipos de trabajo lo que se hacían. El trabajo creativo del traje es un trabajo que va más allá del mero embellecimiento de la persona, porque lo que buscaban con el traje era identificarse y contar la historia, no solamente de dónde son, porque me encantaría que nos contaras en este hermoso mapa que nos has puesto aquí, cuáles son las diferentes zonas etnográficas de tu país, de Bulgaria. Yo también te puedo contar las diferentes zonas etnográficas de mi país, de España, pero es importante ver lo que hablábamos precisamente en este momento. Pues como estábamos diciendo, las zonas tienen diferentes formas de vestirse. Una zona, por ejemplo, agrícola, pues siempre tendrá un vestuario adaptado a las diferentes labores relacionadas con la agricultura, igual con la montaña. Tú me comentabas que hay una zona de
de Bulgaria, donde los trajes son bastante pesados y evidentemente el movimiento pues es bastante limitado. Sí. En Castilla, por ejemplo, consideramos uno de los trajes más antiguos de la península ibérica, que es el traje de la alberca, que las mujeres van súper enjolladas y claro, lo que pueden mover son los pies y poquito más. Pero al margen de eso también cuentan si están casadas, si están solteras, si son gente que disponen de un capital, porque también en el traje se ponía, yo creo que en Bulgaria igual, la riqueza de la familia. O sea, hay un tesoro que se va transmitiendo en joyas. En tu tierra hay unos cinturones magníficos, ¿no? Una forma de ajustarse, Sí. que me gustaría también que nos hablas un poquitín de esas similitudes. Y luego, al margen de los trajes, digamos, de uso diario, de uso festivo o uso ceremonial, porque ahí compartimos, tenemos los mismos tipos de trajes. Hay trajes para casarse, concretamente, hay trajes para ir al trabajo, hay trajes para ir a misa, bailar, para ir a bailar, para ligar, para mujeres casadas, para mujeres viudas, para hombres solteros, etcétera. Pero también otro tipo de trajes muy interesante, que son los trajes ceremoniales, y ahí sí que tenemos algo muy muy en común, que son las máscaras de invierno, que hablábamos de esas máscaras demoníacas, ¿no? Con cuernos, con pieles, que intentan representar, asustar, representar el espíritu precisamente del invierno, el invierno asociado siempre a la vejez, a la muerte, a la falta de luz. El invierno y el renacimiento de la primavera. Son figuras que forman parte de la tradición agropecuaria, sobre todo, ya no solamente agrícola, sino también y sobre todo de los pastores, Sí. y que se mantienen en Bulgaria y en la península ibérica de una forma rica, y muy, muy particularmente rica, con respecto a otros países donde también las hay, pero no en esa cantidad y calidad de ella. Y en un calendario que va desde San Juan, mejor dicho, desde septiembre, para hablar de meses, hasta San Juan, hasta junio-julio. Sí, pues así se divide precisamente el calendario agrícola en Bulgaria también, relacionado con dos fiestas tradicionales grandes que se llaman Dimitrovden y Gergiovden. Entonces, un periodo es desde septiembre a octubre, cuando se recoge ya toda la cosecha y todo, hasta el nacimiento de primavera, hasta marzo, abril, por ahí, y a partir de ahí es cuando pues ya empieza el trabajo al campo, ¿no? Que ya es la segunda temporada agrícola, digamos. También se divide en dos periodos. Y también tenemos otra cosa en común, que es el material con el cual se cuenta para elaborar los diferentes tipos de traje, que suelen ser lino, lana, seda, y también unas fibras que ya no se utilizan, pero porque son bastante caras, ¿no? Que son los hilos de oro e hilos de plata. Tú me hablas de unas zonas también, yo hablaba de la alberca, de la zona de Salamanca, que es una zona donde se ha mantenido, y la Gartera en Toledo, por ejemplo, pero también en Bulgaria hay una zona donde las mujeres utilizan bastante oro. Sí, pues la zona de Sofía, por ejemplo, que es la región Shopski, ahí hay una ciudad precisamente que se llama Trân. Ahí es donde se encontró uno de los tesoros más grandes de los tracios, de oro. Y luego aquí en la parte del sur donde han vivido los tracios, precisamente, que es la región de Tracia en Bulgaria, ahí es donde también los tracios han dejado una gran riqueza tanto de tesoro como de costumbres y tradiciones, y los trajes como este, por ejemplo, que son de esta zona, de la zona de Tracia, pues llevan sus cositas de oro representando esta riqueza, ¿no? Y de la cultura de los tracios. Trajes que además limitan el movimiento, porque el traje, más que limitar, condicionan. Como hablábamos anteriormente, es muy importante. Yo veo esta falda, y es que esta falda, a mí, mira que tienes trajes impresionantes, pero la gente de la península ibérica que esté viendo esta falda está viendo ya no solamente un elemento hispano, sino también un elemento que está al otro lado del mar, las polleras cubanas, las polleras peruanas. Sí. Se trata de la forma también en la que se guardaban estas prendas, que era plegarlas como si fueran acordeones, con unas líneas. Pues fíjate, este traje en este caso de Bulgaria viene de la zona norte. Curioso. De esta parte. Además, aquí hay un dibujito donde justamente está dibujado este traje. Entonces, es una zona donde el baile, el espíritu y el movimiento de los pies es muy rápido, muy alegre, este traje por eso tiene que tener esta forma, para permitir estas vueltas y estos saltos, para que permitan este movimiento, ¿no? de los bailes típicos. Y al mismo tiempo, hablándome tú de la península, a lo mejor es un traje que se relaciona con otro tipo de bailes, ¿no?
Sí, bueno, son trajes, para nosotros en la península ibérica son trajes de lujo. En la cartera utilizan incluso 4, 5, 6 faldas, una sobrepuesta encima de la otra, adornadas con todo tipo de le llamamos galones a este tipo de adornos que tenéis vosotros, de hilo de oro y sobre todo en seda, porque la península ibérica y concretamente la zona de Talavera de la Reina, una real fábrica de seda, junto con la zona catalana y valenciana, una gran influencia sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX. El caso es que hablamos de las cosas que nos unen, pero también hay cosas que que son diferentes. Muy diferentes. Y es, por ejemplo, el uso del largo de las faldas. En tu país yo he observado que las mujeres enseñan las piernas. Aquí en la península ibérica, quizás sea por la cultura católica, que vosotros también sois cristianos, pero ortodoxos, esa forma también de sentir la creencia en la religión ha influido e influenciado en el uso y la utilización de las prendas, sobre todo femeninas. Sin embargo, en las masculinas veo que hay menos diferencias. Los hombres siempre utilizan ropas más prácticas, más funcionales, podríamos decir. Llevando su chaleco, su pantalón, sus cubrepiernas, un gorro para cubrirse la cabeza cuando hace frío. No se les exigía tanto. Y también otra cosa que me parece muy interesante es la importancia que ha tenido para las mujeres en todas nuestras culturas el mantenimiento y la transmisión directa de todo este tipo de artes. Porque en cada zona hay un tipo de bordado diferente y de adorno diferente. Aquí tenéis una pequeñísima muestra de lo que hay en Bulgaria. Por ejemplo, si nos fijamos en los lo que se pone por debajo de las faldas del traje, ¿no? Nosotros diríamos camisón. Pues, en el camisón, pues aquí, por ejemplo, que es de la parte del norte, como el traje no es un vestido entero, sino lleva una falda, pues la parte de arriba está muy pintada, muy adornada, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, un camisón que se pone debajo de traje de este tipo, pues no es necesario. lo que tiene son las mangas muy adornadas, como el que tenemos ahí, por ejemplo. Pero no le puedes señalar porque la gente no lo está viendo y va a decir, jo, qué morro, yo lo ven, pero nosotros no. Sí. Bueno, pues tenemos este tipo de traje, por ejemplo, que es el traje de la región de Pirin. Este es una maravilla. Este traje, donde aparte de la parte de arriba, pues los camisones llevan unas mangas muy anchas y muy adornadas, y este traje, por ejemplo, llevando este camisón con tanto adorno, más el traje, más el delantal, más lo que cubre la cabeza, lo que hace es hace el traje pesado. Entonces es la región de Pirin donde se lleva este traje y donde los bailes lo que representan pues son eso, la firmeza con la que tú bailas y estás pegado a la tierra, ¿no? Llevando ese traje y viendo toda esta belleza, pero con un paso así firme y tranquilito, no como la parte de la región Shopski, por ejemplo, o la parte del norte. Evidentemente, y yo me hubiera gustado haber traído y haber aportado diferentes trajes, pero cuento con esta maravillosa ilustraciones de este fantástico y amigo estudioso del bordado en concreto. Y fijaros solamente en una provincia, que es la provincia de Toledo, no sé si lo verán ustedes con meridiana claridad, la cantidad y variedad de bordados que hay, todos con un origen orientalizante como el de ustedes. Este tipo de bordado que llamamos cordoncillo, hay muchísimos pañuelos, como el pañuelo que llaman en la Gartera de Ávila, que se basa única y exclusivamente en esa técnica. Hay diferentes técnicas adaptadas también a diferentes épocas. ¿Por qué? Porque también es muy importante, muy curioso ver las diferentes modas que van pasando a través del tiempo y que se van incorporando a los trabajos. Trabajos que, como decía antes, son todos femeninos y que son trabajos de creación. La urdimbre, el telar, hay una parte vertical y una parte horizontal en la cual a partir de un nada se va creando un todo. Es una forma también simbólica de representar la vida, y la vida de forma creativa. De hecho, aunque veáis estos trajes, yo estoy seguro que en tu país no hay dos trajes iguales, porque una mujer haría aquí este ringurrango, la otra, en vez de este ringurrango, haría otra forma. Sí, hay se personaliza. Sí. ¿No?
Sí, además los mismos bordados, hay como un catálogo de los bordados que, por ejemplo, la misma figura, si es un triángulo, si los triángulos están así, eso quiere decir que esta chica no está casada todavía, pero si los triángulos están al revés y se juntan los picos de los triángulos, pues quiero decir que ella tiene pareja. Entonces, eso también se representaba sobre claro, sobre el que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es una información que se da ya no solamente acerca del origen, de dónde eres, no hace falta decirlo, mira mi traje y ya sabrás de dónde soy, que eso pasa casi que en toda la Europa, la vieja y la nueva. Aquí yo creo que tengo un material, una comparación de los bordados. Perdona, que, es que tenemos un caos, perdonadnos, pero nos apasiona y hemos estado aquí. Y bueno, lo que no veis, porque aquí al lado hay un montón de... A mí me apetece mucho, Besalina, con tu permiso y la licencia de ustedes, hacer un poco, porque claro, lo interesante de esto simplemente hemos hecho un pequeño apunte acerca de una gran riqueza que deberían profundizar ustedes en la medida de sus posibilidades, pues eso, informándose donde tienen que informarse, no solamente en Google, que está muy bien San Google, sino en personas, en gente como Besalina o como yo, que nos dedicamos a la investigación y la transmisión de esto. Para hacer una síntesis un poco, decir que en el caso de Bulgaria y de España, en este caso yo como castellano y leonés, más todavía en Castilla y León, decir que efectivamente nos une muchas cosas, pero nos une sobre todo el ritmo natural que hemos compartido dentro del ámbito agropecuario y dentro del ámbito también ceremonial, porque somos grupos, somos culturas cristianas, que compartimos también unas creencias muy parecidas, por no decir iguales, como para mí son mis hermanos. Y ahí está reflejado también el sentimiento de la forma de vestirse, por qué una flor, la flor por ejemplo que tanto utilizamos en nuestras culturas, que es la belleza efímera, los pájaros que representan la libertad, la alegría, pero luego también están los colores, por qué tiene que ser blanco, por qué tiene que ser negro, por qué tiene que ser rojo. Ahí también hay habría que hablar largo y tendido acerca de la simbología, los símbolos, ¿no? ¿Qué significa este tipo de dibujo? ¿Qué significa esto? Porque en la tradición, tanto búlgara como española y castellana y leonesa por antonomasia, no existe nada gratuito. Todo lo que se utilizaba tenía un sentido, tenía un porqué y estaba puesto para y por algo. Sí. Así que ya saben, si quieren saber más, les animo a que nos visiten, que vengan a Bulgaria, que vengan hasta la península ibérica hermosa, donde compartimos muchísimas cosas y para mí, insisto, es un verdadero placer sentir que no tenemos ombligo, sino que tenemos una base, un punto sobre el cual trazar una gran espiral para ver ese paralelismo y esas cosas que nos unen. Tenemos una raíz, por eso lo hemos llamado Buscando Raíces, porque esta raíz seguro que la hemos encontrado y que siempre estaba presente. Lo que pasa es que muchos años como que no se ha hecho nada y esta es nuestra intención, tener un producto, un documental, sea la forma que sea, para poder demostrar este común y estas similitudes que tenemos, porque yo muchas veces lo digo, mi patria es Bulgaria, pero mi país es España, así me siento. Yo, mira, diría lo mismo, pero al revés. Pues yo me siento muy, muy europeo, me siento además que es lo que dices, ¿no? Hay veces que, mira, le voy a mostrar a ustedes, mira, este traje, no hay ninguno en el mundo con él. Esto es de mi tierra, de Ávila, de Navalosa, ¿no? Los cucurrumachos. Caray. Pero yo digo, pues estos son como los kukeri de Bulgaria, o sea, tenemos los mismos. ¿Qué son estos? Y estos parecen kukeri de Bulgaria. Por lo tanto, también es una forma de romper ese ombligo que tenemos algunas veces en el concepto, sobre todo la gente que trabajamos el folclore, como esto es único, esto es nuestro. No, mirad, el mundo es redondo y es redondo para que gire. Y es redondo para que estemos en comunicación unos con otros y para que, independientemente de las diferencias que las hay, pero no solamente entre Bulgaria y entre España, sino dentro de Bulgaria y dentro de España. Y dentro de España, dentro de cada provincia, dentro de cada provincia, dentro de cada pueblo. Y dentro de cada pueblo, dentro de cada familia. Eso no es importante. Lo importante es el frío, el hambre, el amor. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que decimos siempre, aunque seamos diferentes, somos iguales. Ole. Los esperamos. Vale, muy bien. Y ahora, Romy, tú nos vas a hablar un poquito de los ritos y tradiciones búlgaros. Puebla es la fiesta de España, que es
Anunciación, 25 de marzo, en Bulgaria se llama Благовещение. Esto es el día cuando Arcángel Gabriel anuncia la llegada de Jesucristo a Virgen María. En ese día dicen que es uno de los primeros días de la primavera por las que llegan las golondrinas y los cucos en el campo de Bulgaria y aquí en España también. Ese día, el primer cuco que se oye en el mismo tiempo, tienes que ver lo que tienes en el bolsillo. Si tienes monedas o dinero, eso significa que lo vas a tener todo el año. Y las mismas creencias existen aquí, creo que, no sé en qué pueblos, pero sí que he oído algo parecido, me parece que por ahí, por el sur de Andalucía, Extremadura, por los campos, los campesinos. Algo parecido sí que existe en España. Otra cosa en la que quiero hablar es la Nochebuena, que es una fiesta muy importante de aquí, de Bulgaria, de todos los cristianos. Nochebuena en Bulgaria se llama Bădni Večer. En este día, en Bulgaria, el chico más joven de la familia va al bosque o va a cortar un tronco. El tronco, al llevar el tronco no tiene que tocar el suelo hasta llevarlo a casa. El tronco puede ser en Bulgaria de roble, de peral o de haya. Este mismo tronco le ponen en el fuego en la Nochebuena mientras están cenando. Por cierto, en Bulgaria sí que hacen la Cuaresma y en Nochebuena no se comen ni lácteos, ni carne, ni huevos, ni nada. 7, 9, 13 comidas, pero todo vegetal. Este tronco está ardiendo toda la noche y el tío más viejo de la casa, el patrón de la casa, pues lo está diciendo bendiciones y le está cuidando para que no se apague el tronco. Y por la mañana ya, al día siguiente, cuando ya el tronco se ha convertido en cenizas, las cenizas se recogen cuidadosamente, una parte de ellos se deja en casa y se usa cuando alguien está enfermo, se le pone en la comida, o sea, que se cree que esto les va a ayudar a curarse. La otra parte de las cenizas se extiende en los campos, en los viñedos, en los frutales, en las huertas, para una cosecha mejor. Los restos que quedan sin quemarse del tronco, les hacen cruces y las tienen en casa para, no sé. Aquí, en muchos pueblos, hay unas tradiciones parecidas. Por ejemplo, hasta hace poco, en Galicia, en la provincia de Lugo, echan un gran cepo en el fuego y lo encienden poco a poco durante todo el año, desde la Nochebuena hasta el último día del año siguiente. Lo encienden poco a poco. Luego en Aragón arde durante 3 días y las cenizas también se echan en la semilla de trigo. Luego en la Navarra ponen no 1 sino 3 troncos, uno para Dios, otro para la horda de Virgen y otro para la familia. Así que son cosas parecidas. ¿Y de Svetnica nos puedes decir algo? Pues Svetnica, esto es el domingo de Ramos.
¿no? Sí. De aquí de España. Es el domingo antes de la Pascua, como aquí el domingo de Ramos. Es una fiesta yagual, pero totalmente yagual, España-Bulgaria. Pero en España, en Bulgaria, la gente va a la iglesia y de ahí les regalan ramos de sauce bendecido, que la gente hace un aro y lo ponen encima de la puerta, que pasan por ahí. Y las chicas en la cabeza. Esto ya es otra fiesta de Lázaro, que es el día antes de, bueno, hablo de hablar de esto. Ponen en las ventanas, en los iconos de los ramos, aquí también, pero es la misma fiesta prácticamente, es lo mismo, pero con ramos de palma, ¿no? Y de oliva. Sí. Y de oliva, sí, en algunos sitios de oliva también. La otra fiesta que es parecida, que es un día antes, el sábado, antes del domingo de Ramos, que se llama Lázaro. En este día, las chicas solteras se visten con trajes folclóricos tradicionales y que existe todavía en Bulgaria esta fiesta y todos de la que estoy hablando, que se conservan muy bien las tradiciones de Bulgaria. En este día, Lázaro se llaman las chicas jóvenes vestidos en trajes tradicionales con una corona de flores en la cabeza. Van por todo el pueblo, por todas las casas, cantan de los niños, de salud, bailan, y se reciben muy bien de los dueños de las casas. Y al final de la fiesta, todas las chicas, que son muchísimos y de grupos, todas las chicas van a la orilla del río y tiran las coronas en el agua. La chica de la corona de la chica la corona que va más rápido, que adelanta a las demás, esta chica, la dueña de esta corona, se va a casar primero. Algo parecido he oído aquí en las fiestas de las fallas de Valencia, fallas se llaman. Ahí las chicas a ver dónde lo tengo apuntado, porque no me acuerdo mucho de los hombres en español. Sí, las chicas también jóvenes, vestidos con trajes, con muchos ramos, no con coronas, con muchos ramos, y cada año más buenos y más grandes, van a entregar los ramos a la Virgen de los desamparados. Sí. Así que como vista las chicas con trajes y flores, pues se parecen los dos, para mí, los dos fiestas. Otra cosa son mestinar. Sí. Mestinar también, sí. Sé que hay algo parecido aquí, ¿no, Dani? No sé qué son los mestinares. Es que ahora ya te vas a contar. Es un rito inmemorial en Bulgaria, mestinar. Se hace en unos pueblos en la región de Stranča, en Bulgaria. Los mestinari son gente que bailan y andan sobre la brasa. Ya sabes. Con los iconos, esto se hace en el día de San Constantino y Santa Elena. Antes de la noche, pues los mestinari, que son los bailarines de la brasa, entran en la iglesia para bendecir. Sí, con los iconos. Y luego por la noche, acompañados de la música de una gaita y un tambor, están bailando sobre una brasa ya preparada
y con los iconos también. Una cosa parecida existe aquí en las fiestas de San Juan, ¿no? Por algunos pueblos saltan no son dos fiestas iguales, San Juan y San Constantino y Elena, pero la tradición de jugar con el fuego, saltar y pisar. Sí, que lo hay, donde España, aquí también he visto andar sobre la brasa. También he visto que saltan los fuegos. Eso de saltar sí lo hay, Sí, también ya tenemos, sí. pero andar, el baile ese de andar sobre las brasas sí que lo he visto yo también por aquí. Vamos, lo he visto por la tele. Una tradición de la que quiero hablar es la Pascua, que es muy común de los dos países, de todos los cristianos, la Pascua. Y sobre todo la tradición de pintar huevos. Eso, esta historia hay que buscarla en el siglo XIV, cuando ya los católicos y en general los cristianos empiezan a hacer la cuaresma. En la cuaresma son días antes de la Pascua, 40 días, que no se come ni carne, bueno, pescado sí que se come unos días, pero ni carne, ni huevos, ni lácteos, ni nada de animales, solo vegetales. Entonces, las gallinas siguen a hacer huevos en este templo. Y los campesinos, como de Bulgaria, tanto de España y de todos los países cristianos, no saben qué hacer con los huevos. Es un pecado tirarlos. Y empiezan a darles con una cera líquida para que se conserven mejor. Y en el día de Pascua, todos se reúnen delante de la iglesia y se regalan los huevos, porque hay algunos que tienen más huevos, que tienen muchas gallinas, otros que no tienen. Se regalan los huevos con la cera así. Pero esto ha sido el siglo XIV, ¿no? Ahora nos pintamos el todo. cuadro. Pero ya con la extensión de la iglesia y con el tiempo empiezan a pintar los huevos para regalar un regalo más bonito. Y así y eso se convierte en una tarea muy interesante y muy popular, ya no solo huevos normales, sino huevos de chocolate, huevos de no sé qué, o huevos de no sé cuál, pero empezamos con los huevos de gallina. En Bulgaria todavía existe esta tradición que todos el sábado, el jueves santo se pintan los huevos y no se comen hasta la Pascua. Y el día siguiente, ya después de la Pascua, se hacen unas luchas, que esto me parece que es solo en Bulgaria, se hace una lucha de huevos. Es muy interesante y muy divertido. Los niños chocan los huevos uno con otro. Los mayores también lo hacemos. Sí, los mayores también, de un lado y del otro. Y el huevo que queda sin romperse, se llama buez o el luchador en español. Son huevos duros, ya cocidos. Lo que conozco yo en España. Aquí en España también. A veces los tiran por una colina, como carreras de huevos. Esto no lo sé. Y el que llega primero va a ganar. Abajo. Pero también aquí en España, en algunos sitios no sé, también siguen pintando huevos, sobre todo los que hacen la cuaresma, porque ya no se hace cuaresma aquí, poca gente. Sobre todo en las ciudades, es que en España está muy separado también las ciudades de los pueblos. Sí, los pueblos, estoy hablando que creo que en algunos pueblos de Extremadura, de Andalucía, también pintan huevos, y sobre todo familias que sí que hacen la cuaresma. Pues eso, pues aunque son dos países muy diferentes y muy lejanos, sí que tienen mucho en común.
A mí, por ejemplo, de los tradicionales también de otras cosas. A mí, por ejemplo, las iglesias visigotas aquí en España se parecen mucho de las iglesias del tiempo medieval de Bulgaria. Es una arquitectura prácticamente para mí igual. No sé de dónde viene ni esto, pero se parece muchísimo. Y otras cosas de la arquitectura también. Y en general sí que son dos países muy parecidos. A ver, Romy, yo quería preguntarte tú como coreógrafa, Sí. ¿encuentras alguna similitud entre la jota, por ejemplo, De los bailes. sí, de los bailes? Sí, como de la música bueno, la música de Bulgaria es muy diferente casi de todo el mundo. Lo siento que soy búlgara y tengo que decirlo, pero es así. Pero es verdad. Es verdad. Pues, pero de los bailes sí que, por ejemplo, aquí en la jota, lo que yo sepa, aunque no soy muy especialista de las jotas, que todo lo que está en el baile es de la agricultura, las tradiciones de la agricultura, de trabajar en el campo, de amor y de estas cosas. Lo mismo existe en Bulgaria, sobre todo en la región donde soy yo, que le llaman el plato de oro, que es Dobruja. ¿Por qué le llaman así? Porque ahí es el trigo de Bulgaria, o sea, el oro de Bulgaria. Y ahí la gente son muy agricultores, trabajan mucho, quieren mucho su tierra. Y todo ¿Pero qué baile expresa es la similitud? en la jota con los bailes de Dobruja. Y todo lo que está en el baile, lo que expresan en el baile, significa algo. Masar el pan, acariciar el trigo, todos estos elementos. Sembrar el trigo. Es que es mucho, pero no me sale en español. También el flamenco es mi cosa, que me parece un poquito con los movimientos de las manos de las mujeres, me parece los movimientos de Tracia, de región Tracia, también de Shopsko, los taconeos del flamenco me parecen mucho los taconeos el taconeo del flamenco lo hacen las mujeres, pero en Bulgaria, en Tracia sobre todo, los hombres hacen un taconeo con los pies que también siguen un ritmo, por ejemplo. Trotulio, atrás se llama, y también pueden hacer un ritmo con palmadas, sin música y solo a palmar. Y por eso me parece que se parecen unos elementos de los bailes, pero no tanto de la expresión como de jota con los bailes de Dobruja. Una última palabra para acabar, Dani, de similitudes y diferencias entre Bulgaria y España. Con una palabra. Con una palabra. Bueno, al final compartimos muchísima cultura, compartimos, a pesar de aquí somos cristianos o católicos y ortodoxos, compartimos una religión, con lo cual muchas cosas del calendario litúrgico, muchas fiestas son comunes por la religión. Compartimos, por parte del Imperio Romano, es decir, desde siempre, ambos estamos, Bulgaria no da Mediterráneo, pero Mar Negro, pero siempre ha estado muy conectado. A través de muchas civilizaciones siempre ha habido conexión, y luego la diáspora judía de los sefardíes, mucho se llevó a Bulgaria. Hablábamos antes hay un disco de los misterios de las voces búlgaras que está todo en español, son todo canciones sefardíes, canciones judías españolas, y llegan de ese tipo. Ha habido mucho. Bueno,
para acabar, solo conociendo el ajeno uno se enriquece. Y solamente a través del conocimiento y la experiencia se da pie a la creación de vínculos duraderos y profundos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, continuamos nuestro viaje buscando las diferencias y las similitudes en la cultura búlgara y la española. Y estamos en un lugar, estamos en el establecimiento de Pi en Ta, una familia búlgara, Peter y Tania, que han decidido poner aquí en Segovia su negocio para darnos una de las cosas que más necesitamos, ¿no? Darnos de comer. Entonces, siendo expertos en la gastronomía, conociendo la cocina búlgara y la cocina española, porque en su establecimiento lo que se ofrece son las dos cosas, pues tenemos el placer de estar con Petar. Hola. Para que nos cuente un poquito cuáles son estas diferencias y cuáles son estas similitudes que tenemos en nuestras gastronomías. Bueno, en primer lugar, nuestra cocina búlgara no tiene mucha diferencia de la española. Nosotros usamos un poco más especias que la española, pero las carnes y muchas de las sopas son casi iguales. No tenemos mucha diferencia porque, bueno, nos separan solo 3.500 kilómetros, que tampoco es mucho. Y nada, aquí tenéis un ejemplo como las tortillas típicas de España, tortilla española y tortilla de patata, patatnik. Patatnik llamado en búlgaro, ¿no? Tampoco, sí. Uno se hace con patatas cocidas, pochadas, antes con cebolla, y nuestra se hace con patata rallada, también los mismos ingredientes, y nuestra se hace con patatas crudas, más o menos 30-40 minutos, y la tortilla española igual, 30-40 minutos desde el principio de pelar patatas y ya está. Y en las carnes tenemos típicos corderos y cochinillos, igual como en nuestro país. En nuestro país se hacen a la brasa. El cordero así. El cordero a la brasa, así en un palo, dando vueltas unas cuantas horas. Aquí, bueno, aquí también se hace, pero en otras ciudades. Aquí es típico en Segovia, es de leña. Lo único que hay diferencia es que ellos, sus piezas de cochinillo y cordero son un poco más pequeñas de nuestras. Y las sopas, la lenteja y los judiones son las mismas. Tenemos el mismo judión que tienen y aquí en Segovia. Digamos que comiendo judiones de la granja aquí en Segovia o en la granja y comiendo unos judiones en Bulgaria no tienen diferencia. No tienen mucha diferencia, excepto que los judiones de la granja tienen un poco carne de cerdo, morro o oreja. Y en Bulgaria ponemos un poco de salchicha, un poco de... o sin nada, porque un jodión no hace falta poner muchas cosas dentro. Bueno, entonces, hablando de la tortilla española y el patatnik búlgaro, hablando del cordero, que también es una manera de hacer la carne igual, ¿no? Los judiones, comiéndolos aquí o en Bulgaria igual. ¿Puedes destacar algunas diferencias, algún plato que, o si hay otros similitudes, por ejemplo, con los guisados, si el guisado se hace de la misma manera como aquí, o algo totalmente diferente, por ejemplo? Pues como cocinero no creo que hay mucha diferencia. Lo único que aquí se usa un poco más carne, calidad de carne, un poco más carne fresca que en nuestro país.
aquí la gente se puede permitir este lujo. ¿Será por el clima también, Sí, a lo mejor, el frío puede en ser. Bulgaria? Los salchichones y los Los embutidos. muchos de los embutidos sí coincidimos muchísimo, porque tenemos Krvavica, Sí, que es parecida A la morcilla. es igual, pero en Bulgaria se pone un poco más de carne. Dentro tiene y carne, no solo sangre. sí. Eso es la única diferencia, pero se hace de la misma manera. Yo pensando en los embutidos también se me ocurre que, por ejemplo, el salchichón, de aquí Sí. el típico salchichón, pues lo tenemos ahí. Lo que Totalmente, cambia totalmente. es simplemente el sabor, las Simplemente especies que... un poco ponemos un poco de comino más que aquí. Aquí se pone mucho pimentón y nosotros ponemos un poco más de especies del oriente, especies de digamos, oriente, porque sí, exactamente. sí que pero se hace de la tenemos- misma manera, totalmente de la misma manera. Y de cerdo y de ternera, como el jamón y los embutidos normales. O sea, pensando en este sentido, digamos que somos lo que comemos, ¿no? Y al Exacto. final, si comemos lo mismo, entonces somos iguales, ¿no? Pues yo creo que no nos distinguimos de muy pocas, tenemos muy poca diferencia. No sé por qué aquí en España dicen es mío. No, es un conjunto de muchas recetas, de mucha cultura europea que tampoco nos falta en Bulgaria. Sí. No nos falta nada. En Bulgaria tenemos Yo creo que muchas veces la gastronomía y lo que comemos va con el temperamento también. Sí, sí. Y la influencia de asiática, o la influencia oriental en Bulgaria, sí. pues se acerca a la influencia de árabe aquí en España. Aquí en Entonces, España, total, eso es lo que total. ha hecho enriquecer de esta manera nuestra gastronomía. Nuestras dos dos cocinas, gastronomías y cocinas. Exactamente. Bueno, pues eso es uno de los objetivos que buscamos en nuestro proyecto. Siendo a tantos kilómetros y siendo, digamos, de origen diferente, porque nosotros Sí. provenimos del origen eslavo y tracio, sí. pues Un sí que origen muy tenemos fuerte. sí que tenemos tantas cosas en común. Bueno, hablando de los alimentos y de la cocina, ¿qué nos puedes comentar sobre los postres, por ejemplo? Los postres típicos como arroz con leche, flan, las tartas, las cremas, no hay ninguna diferencia. Las torrijas, Las por torrijas, ejemplo. total, lo único que aquí las torrijas se meten en reposar en leche. En Bulgaria también lo hay en leche, pero por muy poco tiempo y se come y dulce y salado, nada Sí. más. Tenemos crepes, aquí hay crepes, son totalmente O sea que compatibles. casi lo mismo, no sí. tenemos nada en diferencia, pero a mí sí que se me ocurre una cosa que tenemos que es diferente. Por ejemplo, las pastas y los macarones, nuestros macarones del Sí. desayuno, que comemos con mantequilla y con exactamente, azúcar y con sí. queso, pues eso es una Eso cosa sí, que eso no existe aquí, ¿no? No existe aquí, no. Se come mucha pasta, pero se come con salsas y se come más de comida, no para desayunar poco. Para desayunar aquí hay tostadas y con Sí, tomate y nuestro mantequilla típico mermelada. desayuno, banica con buzá, que Esto es un clásico, una especie que nunca tiene que desaparecer porque es una referencia. Yo cuando voy a Bulgaria estoy escuchando españoles que están abriendo una lista y dicen, ¿qué tenemos que hacer en Bulgaria? Nos levantamos y comer una banica con buzá. Eso está bien, está muy bien Sí, bien presentado. pues, Y la calidad, ojalá que no baje nunca A en pesar Bulgaria y de que sigan- tantas cosas que tenemos en común, pues sí que podemos destacar algunos platos de nuestra cocina, como la banica Sí. y buzá, por ejemplo, o esta sopa de verano que tenemos, el tarator, muy Tarator. típico con el yogur. Aquí una vez por Españoles del Mundo me quedé un poco disgustado porque han hecho un tarator, me parece en norte de España,
Y han dicho que es español y no es verdad. El tarator es típico nuestro, Sí, de este, sobre y todo se con come alimentos exactamente del bacteria exacto, el lactobacillus del bulgaricus, yogur. sí, que no existe. Todo lo que proviene del yogur pues es de origen búlgaro, claro. Y Uno de los bueno, mejores. sí que, aunque son pocos, pero sí que hay diferencias. Sí que hay diferencias, hombre, claro que sí que hay diferencias. Sobre todo en los vinos, que hemos, Sí. los vinos, nuestra uva es un poco más distinta, de la tierra, en nuestra tierra es muy rica, pero no es tan seca como España y la uva es un poco distinta. Aquí sale una uva excelente para los vinos y por eso España es uno de los primeros países que De exportación de vino. exportación y tener un vino excelente como aquí tengo casi una buena bodega. Sí. En cuanto al vino búlgaro, ¿qué puedes destacar algún? Pues vino búlgaro, hay muy buenos vinos, de verdad que conozco pocos vinos, ahora porque mucho tiempo no he estado en Bulgaria y no conozco muy buenos vinos, lo único es Mavrut, un Mavrut de verdad que parece mucho a la bodega de Toro, aquí en Castilla y León, en la Ribera de Duero. Es un vino excelente, muy espeso Y un poco más. Con estas palabras, con estas aportaciones que nos has Sí. hecho, yo te ofrezco a que brindemos pues muy bien. y así pues Y vamos a probar. vamos a probar tanto Un la patat. tortilla como el patatni, Eso es. sabiendo que aunque seamos diferentes, somos iguales. Eso es. Salud. Salud.